es Harry del Oscar Castillejos Alvarado. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, en el cual estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental. En este tomo la materia de toxicología ambiental. Estamos en la unidad 3 y el tema que seleccioné fue efectos cancerígenos. Bueno, para empezar la exposición hay que dar de introducción con un pequeño glosario, el cual consta de las siguientes palabras, que es la neoplasia, mitosis, metástasis, transcripción del ADN, anaplasia e histología. Por la primera, que es neoplasia, es un término que se utiliza en la medicina para designar una masa anormal de tejido. Esta se va a multiplicar a un ritmo mayor a lo normal. Después seguimos con lo que es la mitosis. Bueno, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Después tenemos lo que es la metástasis. Bueno, eso ya es una palabra que se ha escuchado mucho y es el proceso de propagación de un foco cancerígeno a un órgano distinto. Esto quiere decir que las células cancerígenas van a empezar en un órgano y van a pasar a otro. Después tenemos lo que es la transcripción del ADN. Bueno, este es un proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando diversos ARN como intermediarios. Después tenemos lo que es la anaplasia. Bueno, este término de anaplasia se utiliza igual en la medicina para describir lo que son las escalas de diferenciación de las células que componen un tumor. Y por último, la histología. Bueno, este es un proceso que va a ocurrir en el núcleo de las células eucariotas. Después tenemos, para empezar con lo que es la exposición en sí, y es, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es el nombre común que va a recibir un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división del cuerpo, en la división de las células del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Una célula se va a empezar a dividir de manera rápida. Puede que tome 2 segundos para producir sus 2 células hijas, pero entonces con el cáncer, en un segundo, en vez de producir 2, puede producir 4 o 6 de manera más acelerada. Es una estimulación, no es algo exacto. Después tenemos un concepto que lo dio Rupert and Willis, y dice que es una neoplasia, es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede el de los tejidos normales y no está coordinado con el resto, y que persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le dio origen. Bueno, a esta definición también se le puede agregar que la masa anormal crece de finalidad, hace presa del huésped y es prácticamente autónoma. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. Bueno, se conocen más de 100 tipos de cáncer. Los más comunes son los siguientes: el cáncer de piel, de pulmón, el cáncer de mama y el colorectal. Después seguimos con el cáncer. Bueno, el cáncer se muestra en forma de tumores o neoplasmas. Esto quiere decir crecimiento nuevo, aunque no todos los tumores son cancerígenos. Los tumores se pueden clasificar en dos: el primero, que son los benignos, y el segundo, los malignos, siendo estos los que se conocen como cáncer. Lo que va a hacer la diferencia entre estos dos es lo siguiente: es que los tumores malignos van a invadir las estructuras circundantes y se expanden. Ese es el proceso de la metástasis hacia los demás tejidos, mientras que el tumor benigno no se expande, se queda en donde empezó, donde tuvo origen. Después tenemos lo que son las células cancerosas. Bueno, las células cancerosas se dividen sin descanso, formando así tumores sólidos o inundando la sangre con células anormales. La mitosis es un proceso utilizado por el cuerpo para el crecimiento y la reparación.
La célula madre se va a dividir para formar sus dos células hijas. Y estas dos células hijas se utilizan para construir tejido nuevo o para reemplazar las células que ya han muerto debido al envejecimiento o el daño que éstas tengan. Las células sanas dejan de dividirse cuando ya no hay necesidad de más células hijas, pero las células que son cancerosas van a seguir produciéndose, van a seguir creciendo, van a seguir produciendo copias de ellas. También pueden propagarse de una parte del cuerpo a otra en un proceso conocido como la metástasis. Y en la imagen se muestra lo que son las células del cáncer de mama. Todas estas son células de cáncer de mama. Después seguimos con un pequeño mapa que es sobre la clasificación de las células cancerosas. Bueno, estas son los carcinomas, la leucemia, los linfomas y mielomas, el sarcoma y la última que es la mesoteloma. Bueno, la primera que son los carcinomas dice que es la mayoría de las células cancerosas son de origen epitelial y comienzan en los tejidos que recubren la superficie del cuerpo. Y aquí se muestra una imagen de estos. Después seguimos con lo que es la leucemia. Bueno, la leucemia tiene origen en los tejidos responsables de producir nuevas células sanguíneas, más comúnmente en la médula ósea. E igual se muestra la imagen de la leucemia. Seguimos con lo que es el linfoma y el melioma. Esos son derivados de células del sistema inmunológico. La primera imagen que se muestra son los linfomas y la segunda es el mieloma. Después continuamos con lo que es el sarcoma. Bueno, esta se va a originar en el tejido conectivo que incluye la grasa, el músculo y los huesos. Y ahí también tenemos lo que es la imagen de este. Para acabar con el mesoteloma, este se va a originar en el mesotelio, el revestimiento de las cavidades corporales. E igual aquí tenemos su imagen. Bueno, seguimos con lo que es la histología. Las células tumorales tienen una forma alterada que depende de dos características. La primera de estas es su diferenciación y la segunda es su anaplasia. La diferencia celular de un tumor es el grado en el que las células cancerosas se asemejan a las células normales, tanto en su morfología como en su funcionamiento. La anaplasia es la ausencia de diferenciación que conlleva a una falla de especialización o de función celular. Cuanto más indiferenciados sean las células de un cáncer, mayor es su malignidad y más alta es su velocidad de crecimiento específica. Bueno, esto da a entender que el cuerpo no reconoce cuál es la célula cancerosa y cuál es la célula sana. ¿Por qué? Porque son muy similares entre ellas. Después seguimos con lo que son las células cancerosas. Tienen características histológicas distintas visibles al microscopio. El núcleo suele ser más grande e irregular y el citoplasma también puede mostrar anomalías. Acá seguimos con lo que es la estructura de entre la célula normal y la célula cancerosa. Bueno, la primera es esta, es la célula normal y esta es la célula cancerosa. Entonces tenemos que la célula normal tiene un citoplasma grande, un solo núcleo, un solo nucleolo y una cromatina fina. Después tenemos que la célula cancerosa tiene un citoplasma pequeño, múltiples núcleos, grandes y múltiples nucleolos y para acabar una cromatina gruesa. Si nos acercamos a la imagen, podemos distinguir cada uno de estos. Esta parte y esta parte es la misma, es el citoplasma. Esta parte y esta parte son los núcleos de cada célula. Y acá son los nucleolos. Y aquí estas pequeñitas cositas es la cromatina. Entonces se ve una diferencia entre una célula con cáncer, una célula cancerosa y una célula normal, sana. Y estas son las principales características de cada una.
¿Cuál es el origen de estas? El origen de las células cancerosas. Bueno, estas se van a crear cuando se dañan los genes responsables de regular la división celular, que estamos hablando de la mitosis. La carcinogénesis es causada por la mutación y la epimutación de la materia genética de las células normales, lo que va a alterar el equilibrio normal entre la proliferación y la muerte celular, esto dando como resultado una división celular descontrolada en el cuerpo. La proliferación incontrolada y a menudo rápida de las células puede provocar los tumores benignos o malignos. Como ya lo habíamos mencionado, es el cáncer. Los tumores benignos no se diseminan a otras partes del cuerpo ni invaden otros tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que donde empiezan, ahí se quedan, no se esparcen ni se mueven a otras partes del cuerpo. Mientras que los tumores malignos pueden invadir otros órganos, diseminarse a lugares distantes. Este proceso es la metástasis y poner así en mayor riesgo la vida de una persona. El daño que produce el ADN puede ser causado por la exposición a radiación, a sustancias químicas y a otras fuentes ambientales, pero las mutaciones también pueden ser acumulables. Naturalmente, con el tiempo, a través de errores no corregidos en la transcripción del ADN, lo que hace que la edad sea otro factor de riesgo. El mecanismo de la tumorigénesis. Bueno, la acción de estos agentes químicos y físicos, como la radiación ionizantes, va a dar paso a la introducción de transformaciones neoplásicas en la célula. Los mecanismos responsables de esto son los genotóxicos y los no genotóxicos. El mecanismo de los genotóxicos implica la alteración de la estructura del ADN y la subsiguiente fijación de dicha alteración por proliferación o replicación celular, produciendo así nuevas células alteradas. Otros compuestos químicos pueden ocasionar la alteración de tumores a pesar de no poseer actividad genotóxica. Los compuestos cancerígenos no genotóxicos actúan por inducción de la actividad mitótica o por inhibición de la apoptosis, que es el proceso que lleva a cabo las células para morir. Ese es el proceso de activación de muerte programada de las células. La activación metabólica y genotoxicidad. Bueno, este es un efecto en conjunto de las reacciones de biotransformación. Es convertir el agente xenotóxico, el agente tóxico, el agente externo en una especie no reactiva para así poder fácilmente eliminarlo del organismo. Pero los mecanismos enzimáticos que en la mayor parte conducen la detoxificación en ocasiones puede dar lugar a metabolitos incluso más tóxicos que los compuestos originales. Entonces, esto nos da a entender que bien lo puede hacer una especie más sencilla, una especie que no va a reaccionar, una especie que puede ser más fácil de eliminar, o también puede hacer una incluso más reactiva, más difícil de eliminar para el organismo. La bioactivación. Bueno, se dice que se ha producido una bioactivación o activación metabólica cuando se da lugar a la formación de especies reactivas con grupos muy electrófilos o de radicales, capaces así de formar enlaces covalentes con los centros nucleófilos del ADN, del ARN y de las proteínas celulares. La relación que tiene con el ADN es la responsable de la activación cancerígena de muchos compuestos o sus metabolitos. Después seguimos con otro pequeño mapa, pero ese es acerca de los agentes y compuestos cancerígenos. Bueno, el primer agente que se tiene es el agente cancerígeno directo. Después tenemos un compuesto procancerígeno, después un agente cancerígeno último y agente cancerígeno último también. En otros casos, para empezar con el primero, es el agente cancerígeno directo.
Bueno, en otros casos, el xenobiótico no precisa esta activación, sino que puede por sí mismo ejercer su efecto genotóxico. No necesita de alguien más, por sí solo puede contaminar, producir algo en el cuerpo. Después tenemos el compuesto procancerígeno. Bueno, los compuestos químicos que no van a ejercer por sí mismo un efecto cancerígeno, sino que precisan de activación metabólica para que sus efectos se manifiesten. Esos son los compuestos procancerígenos. Los compuestos que van a necesitar de una activación metabólica para así producir los efectos cancerígenos. El agente cancerígeno último. Bueno, el metabólito activo responsable del ataque a los compuestos celulares que desencadenan la tumorigénesis. Bueno, este es el último, este va a descontrolar todo. Y el último que tenemos es los metabolitos intermedios de la cadena de reacciones enzimáticas que conducen a la formación de la especie electrófila. Después seguimos con lo que es la mutagénesis. Bueno, este es cualquier cambio heredable en el ADN. Un compuesto presenta actividad mutagénica cuando posee la habilidad de producir un cambio en el ADN o mutaciones en este. Esta se debe a alteraciones estructurales del ADN con el resultado de replicación deficiente de la región afectada del genoma. La mutagénesis va a implicar la proliferación de la célula mutante y el fallo de los sistemas de reparación del ADN. La carcinogénesis es el proceso multifacético que se va a producir entre la exposición inicial frente a la sustancia cancerígena y el desarrollo maligno posterior. En el humano este proceso es inducido por radiaciones o por sustancias químicas. Se va a desarrollar entre 10 o 40 años como media. Va a depender de la naturaleza del agente y de los factores tales como la herencia. La etapa de la carcigenosis empieza con un inicio, tiene un crecimiento o promoción y acaba con un avance o progresión. Empezando con el inicio, bueno, se dice que el inicio da alteraciones de una célula normal en una célula cancerígena por medio de la mutación. Después pasamos al crecimiento o la promoción. Aquí es fácil, aquí nada más es la multiplicación y la selección de las células iniciales. Y acabamos con el avance o la progresión. Bueno, esta es la expansión de la línea de células cancerígenas por medio de invasión de los tejidos locales y por metástasis hacia los órganos diferentes. Las fases de la carcigenosis. Bueno, aquí tenemos la fase inicio, crecimiento y avance. Se empieza con una célula normal, una célula inicial, pasa a cáncer, tiene la invasión y al final la metástasis. Tenemos también lo que son los agentes cancerígenos, que es un catalizador genotóxico, un cocancerígeno. Tenemos después también un activador inmunosupresores, las hormonas, compuestos alimenticios y otros. Indicadores para evaluar el efecto cancerígeno. Bueno, aquí se habla del factor dependiente. Ese es el índice utilizado para la media de riesgo asociado a la expansión de compuestos cancerígenos. Este factor representa cuantitativamente la relación entre la dosis y el agente y las indicencia de tumores. Para la obtención de estos datos de los factores dependientes debe reunirse la información toxicológica existente sobre un determinado agente químico como el objetivo de seleccionar los datos más adecuados. Los criterios de selección de datos toxicológicos. Bueno, estos son 4.
El primero es el dato que se obtiene en seres humanos. Son preferibles a los que se obtienen a partir de ensayos en animales. ¿Por qué? Porque son más precisos. Ya sabemos que lo que le pasa a un humano le va a pasar a otro. En la ausencia de datos en seres humanos, se tendrá que seleccionar los estudios realizados en las especies más parecidas al hombre, aplicando criterios como el metabolismo, criterios metabólicos, fisiológicos y toxicocinéticos. En caso que no sea posible también realizar la selección atendiendo al criterio anterior, las distintas especies presentan una similitud equivalente respecto al hombre. Se debe seleccionar la especie que presente una mayor sensibilidad a la gente. Y por último tenemos que si no es posible aplicar ninguno de estos, se tendrá que calcular la media geométrica de los factores dependientes obtenidos en los distintos estudios. Las sustancias cancerígenas. Se entiende por una sustancia cancerígena cualquier agente natural o artificial con la capacidad de originar un cáncer en el organismo. En nuestro entorno y también se puede, no solo es un entorno común, o sea, en la casa, la escuela, sino también en el trabajo. Hay cientos de agentes que son naturales o artificiales que pueden ser cancerígenos. Los riesgos fundamentales de estos proceden de la expansión intensa y durante años a una sustancia cancerígena, por ejemplo, en un lugar de trabajo, mientras que es mucho menor el riesgo derivado de la exposición a la misma sustancia a niveles medioambientales. Sustancias cancerígenas en el medio ambiente. Bueno, estas sustancias son de impacto ambiental, son los contaminantes del aire exterior e interior, como lo que es el amoniato, que es el asbesto, el benceno, las emisiones de motores de diésel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los contaminantes del agua y los alimentos, como el arsénico, y los contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas. Hay evidencia científica de que algunas sustancias presentes en el medio ambiente producen cáncer. Los más frecuentes son relacionados con la exposición a estos cancerígenos. Son los cánceres de vejiga, piel, pulmón, leucemias y los linfomas. Después seguimos con lo que son las sustancias cancerígenas laborales. Bueno, estas son las que se van a encontrar en un área de trabajo. La primera es el cromo y sus compuestos. Bueno, los compuestos del cromo hexavalente se ocupan como ejemplo para anticorrosivos en el acabado de metales y en los procesos de fragmentación de aluminio. Ese puede llegar a producir lo que es un cáncer de pulmón, algunos cáncer en la cabeza y en el cuello. Después tenemos el radón. Es un gas radiactivo que se forma de manera natural de la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, que puede estar presente en algunos tipos de rocas como el granito y que se acumula en espacios más ventilados. Bueno, este puede llegar a producir el cáncer de pulmón también. Después seguimos con lo que es la silicia cristalina. Este es un componente natural. Se encuentra en las rocas y en la arena. También se encuentra en materiales de construcción como lo son el hormigón y el ladrillo. Estos igual pueden llegar a producir un cáncer de pulmón. Y acabamos con lo que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos compuestos son disruptores endocrinos. Se forman principalmente por combustión incompleta de algunos materiales orgánicos y en diversos procesos industriales. Bueno, este puede llegar a producir algunos cánceres y algún daño en el ADN. ¿Cómo vamos a saber que una sustancia es cancerígena? Bueno, tenemos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
esta tiene el fin de eso, de estudiar el cáncer. Estas dieron un grupo, que son los siguientes. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 2 se divide en dos, el grupo 2A y 2B, y también tenemos el grupo 3. El grupo 1 lleva por nombre carcígeno para el ser humano, cáncer para el ser humano. Hay pruebas suficientes que confirman que este puede causar cáncer a los humanos, ejemplo el benceno, el radón o la radiación ionizante. El grupo 2 probablemente carcígeno para el ser humano. Y en este hay pruebas suficientes que demuestran que puede causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes. Este grupo se subdivide en dos, que es el 2A, el primero. Es una alta probabilidad cancerígena y en esto se encuentran los gases de escape de motores de diésel, los esteroides o los PVC. Después continuamos con los 2B, que es una baja probabilidad cancerígena. Algunos ejemplos son los gases de motores de gasolina, la lana de vidrio o el estileno. Acabamos con el grupo 3. No puede ser clasificado respecto a su carcinosidad para el ser humano. Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer en el humano, como por ejemplo la iluminación fluorescente, campos magnéticos estáticos. Acá tenemos una tabla en la que se muestran los grupos y cuántos agentes de este tipo hay. Para el grupo 1 se dice que hay 121 agentes, para el grupo 2A 89, para el grupo 2B 319 y para el grupo 3 500 agentes. Efectos tóxicos que tiene el plomo y el benceno. Bueno, el plomo puede producir efectos cancerígenos, como tumores en el riñón. Estos se dieron en animales de laboratorio y también tiene efectos que no son cancerígenos, como lo son el reducido peso al nacer, anemia, incremento de la tensión sanguínea, daños en el cerebro y los riñones y el deterioro del líquido. Por otro lado, el benceno llega a producir la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Y este se da exactamente en el ser humano, pero los efectos no cancerígenos son los siguientes, que es la somnolencia, vértigo, dolores de cabeza, anemia, falta de inmunidad, y también puede llegar a producir fetotoxicidad. Después tenemos una tabla que habla sobre metales que son por inhalación. El arsénico causa cáncer de pulmón, el cadmio cáncer de pulmón en animales de laboratorio, el cromo igual cáncer de pulmón. Los pesticidas no causan cáncer. Los compuestos orgánicos clorados causan cáncer en hígado. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos llegan a causar diferentes tipos de cáncer, como lo son de pulmón, estómago, piel. Y para acabar el cuestionario, que son estas 5 preguntas. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero hayan entendido el tema, que es efectos cancerígenos, cómo se producen, qué es el cáncer, las sustancias que podrían llegar a ser cancerígenas,